Lo que me llevó a la creación de Samaniego como a LSP fue el decir, el mundo está cambiando y los despachos a lo mejor no estamos cambiando tan rápido como el mundo. ¿Qué diferencias has visto del mercado legal en Estados Unidos, en Miami, frente a España? Es un mercado tremendamente competitivo, donde los servicios se valoran mucho y se pagan muy bien. Esto es una sociedad excesivamente litigiosa, pendiente del liability. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial generativa afectará a las firmas de abogados? Los cambios que está teniendo son brutales. No es que llegas a hacer el trabajo de un junior, no, hacer el trabajo de 1 millón de juniors y más rápido. Viendo un poquito tu trayectoria, publicaciones como Chambers & Partners de hace 17 años que te reconocen en 4 guías distintas. Un reconocimiento que me hizo especial ilusión que nos reconocieran como me reconocieran como uno de los 10 abogados más innovadores. Que has vivido casos concretos que te han impactado, de decir, wow, esto es otro level. Y lo que atisbamos, la verdad es que da vértigo, porque... Hola a todos, estamos en un nuevo episodio, en este caso con Javier Samaniego. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Pues un placer, Marc, muchas gracias por tenerme con vosotros. Javier, responsable de la oficina de Osborne Clarke, aquí en Miami. Y vamos a conocer un poquito, ¿no?, sobre la trayectoria de Javier en todos estos años, cómo un abogado madrileño llega a Miami y tras todos estos años que llevas aquí instalado, Javier. Bueno, pues son 30 años, ¿no?, con lo cual mejor que sea breve, ¿no?, para no aburrir a tu audiencia, pero bueno, de mis 30 años que cumplo ahora desde que me colegié, me he pasado una tercera parte, 10 años aquí en Miami. Yo creo que ha sido una evolución realmente natural porque hace ya muchos más años empecé a tener, por razones obvias, relaciones con Latinoamérica. Y realmente quien me abrió los ojos por Miami fue el mundo del arbitraje, porque yo empecé acudiendo a las primeras conferencias que hizo la ICC aquí de su famosa ya y que es su paradigmática conferencia de arbitraje en Latinoamérica, que va por su 21 edición. Pues tuve la suerte de estar en una de esas primeras ediciones, ¿no? Y entonces ahí se me abrieron los ojos del papel que jugaba Miami, vamos a decir, como capital económica y también de capital en la resolución de conflictos de Latinoamérica, ¿no? Entonces eso fue, bueno, algo que siempre estuvo ahí. En mi época en Berenberg tuve la suerte de formar parte del comité, lo que llamamos el Steering Committee de Estados Unidos, y bueno, una cosa llevó a la otra. Hubo también motivos personales por los que me apetecía que mis hijas se formaran en el American Mindset y en todo lo que es la cultura de emprendimiento que hay en este país. Y eso fue lo que hizo, razones profesionales, personales y bueno, algunas diferencias estratégicas que tenía con la entonces firma en la que estaba, que me viniese por acá hace 10 años. Primero estuve con Samaniego Law y desde hace 6 meses pues bueno, me uní al equipo de Osborne Clarke y a liderar aquí su nueva oficina. ¿Tus inicios fueron en Cuatrecasas? Sí, bueno, realmente mis inicios en el sector legal, y aunque fueron breves, no quiero olvidar, estuve en el sector público, estuve en el CEDETI, que es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, conocido sobre todo porque es el representante en España de la Agencia Espacial Europea. Y yo estuve ahí, pues como te digo, fueron 6 meses de prácticas, pero que lo recuerdo con mucho cariño, y sobre todo esos 6 meses en el CEDETI español hicieron que tuviera acceso directo a todo lo que es el sector tecnológico industrial, y eso provocó que cuando me uní a Cuatrecasas, pues por haber estado en el CEDETI, pues tenía como una visa atractiva a los temas tecnológicos. Pero efectivamente yo entré en el año 95 a la oficina de Madrid de Cuatrecasas, cuando, bueno, la oficina de Madrid de Cuatrecasas era un pisito en la calle Antonio Maura. ¿Ah, sí? Sí. De ahí luego diste el salto, Linklaters. Efectivamente, bueno, esos años tuve la suerte de, en lo profesional, de llevar los primeros temas que hubo de protección de datos en España, y hizo que, aparte de ser un abogado de litigación, pues empezara mi especialización sectorial en tecnologías. Y en el año 2000, que si recuerdas fue el año del boom de Internet,
Bueno, Linklaters estaba... bueno, por aquel entonces Linklaters and Alliance, porque era Linklaters y el Alliance of European Lawyers. Sí. En aquel momento, digamos, se produjo la desvinculación de Uría Menéndez, que era el despacho del Alliance, de Linklaters. Linklaters se estableció como despacho propio y por las circunstancias del mercado, bueno, yo por aquel entonces era muy jovencito, año 2000, tenía 30 años, pues me dieron la oportunidad de liderar el departamento de tecnología de Linklaters y bueno, ahí efectivamente eso fue en ese año, en el 2000. De ahí al paso a Bird & Bird, ¿cierto? Exacto. Sí, Bird & Bird era un despacho best friend con el que yo venía trabajando desde mi época de Cuatro Casas, con lo cual bueno, Bird & Bird no tenía implantación en España, trabajaba con varios despachos y notablemente sus socios de París, que empezaron Bird & Bird en el 2000, cuando yo estaba yéndome a Linklaters, bueno, pues tenían muy buena relación conmigo y esto fue pues en un puente de mayo en París, en la terraza de Bird & Bird París, pues que nada, la típica broma, oye, pues habrá que abrir, ¿cómo es que no estáis en España? Oye, pues nada, pues andas un business case, que el jueves tenemos un board. Esto fue, no sé. ¿Así fue? Sí, fue así. Bueno, me acuerdo que era un 2 de mayo, que allí no era festivo, no sé lo que caería, pero vamos, que a lo mejor era un lunes y me dijeron, el jueves tenemos board, tú nos podrías hacer un business case de cuál sería tu proposición de valor. Yo la verdad es que Linklaters estaba encantado, pero es cierto que Linklaters en aquella época se había focalizado mucho en corporate finance y de hecho, bueno, pues yo tenía futuro, digamos, en corporate, pero en aquella época Linklaters, todo el tema tanto de litigios como de tecnologías no era tan core y bueno, pues la verdad es que, bueno, hice el business case y bueno, pues parece que les convencí, ¿no? Porque en el año 2006 pues estaba abriendo, bueno, la verdad es que pues lo que ha sido uno de los proyectos, evidentemente para mí todos son muy queridos, pero un proyecto muy especial porque fue abrir la oficina de Madrid de Bird & Bird, que en aquella época literalmente éramos mi secretaria y yo en un business center y bueno, lo dirigí durante 11 años, yo creo que ahí están los hechos y ahí está, bueno, pues lo que creo que es un grandísimo despacho hoy de la abogacía de negocios, ¿no? Y de nuevo pues tuve también la oportunidad de siendo pues relativamente joven, porque en aquella época tenía 34, pues poder abrir un despacho internacional, que de hecho yo me ficharon como Deputy Managing Partner, porque se suponía que tendría que llegar alguien con grey hair bueno, pues a liderar la oficina, pero bueno, como no rompí nada, pues bueno, ahí estuve todos esos años de socio director de Bird & Bird. ¿Y cuando saliste, cuántos erais? Pues yo Bird & Bird lo dejé con unas 70 personas, yo creo. Wow. De hecho, bueno, yo creo que bueno, esto es un poco paradigmático, porque cuando yo abrí me decían, oye, aquí ya no hay sitio para nadie, ¿no? Porque ya, bueno, habían llegado no solo el Magic Circle, sino el Silver Circle de Londres, pues realmente todo el mundo me decía, oye, este es un mercado muy saturado, ¿no? Y fíjate que aunque nos pilló, porque abrimos en el 2000, finales del 2006, y nos pilló enseguida toda la crisis de Lehman Brothers del 2008, realmente ahí, con las personas adecuadas y sobre todo el diferenciador y el nicho adecuado, pues se demuestra que siempre hay sitio, ¿no? Hay este dicho de there is always room up the top, ¿no? O sea, y sin ánimo presuntuoso, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, Bird & Bird era un despacho en aquel entonces con una marcada especialización sectorial, que a lo mejor en aquel entonces no existía tanto en España, donde los despachos estaban más organizados por prácticas. Yo siempre digo que, joder, ibas a un despacho, veías el directorio y aquello parecía una facultad de Derecho, procesal, laboral, mientras que nosotros estamos organizados por industrias, tecnología, energía, y yo creo que ese enfoque sectorial de ultraespecialización, ausencia de conflictos, porque es verdad que en la crisis financiera pues pudimos litigar contra entidades financieras, que no todos los despachos podían, el hecho de tener sede en Londres y en ese sentido ser internacionales, bueno, una serie de factores y sin olvidar el más importante, que es que bueno, se unió hoy un equipo, muchos de nosotros proveníamos de un Magic Circle tan excelente como Linklaters
Y bueno, pues al final pues creo que fue una coctelera muy buena para que bueno, pues el despacho tuviera éxito y bueno, y la prueba es que ahí sigue el despacho como un excelente despacho que ya tiene todo un nombre en el mercado español, ¿no? ¿Cómo fue esa evolución de Javier, de un Javier que pasa a ser socio director, pasa a tener que lidiar con capital humano, pasa a no olvidar la parte técnica que al final es tu esencia, en lo que tú más disfrutas, esa parte de asesoramiento al cliente, pero no obstante había una oficina que crecía, había una oficina que había que desarrollar, había que formar a personas, había una serie de skills y habilidades que se requerían por el propio puesto de socio director, ¿no? ¿Cómo fue esa evolución de Javier? Pues mira, yo tuve desde el principio, y creo que fue un gran acierto en Berenberg, una de mis primeras contrataciones y que Londres aparte pues me apoyó desde el principio, fue el de nuestro director financiero, Jesús Vega, que de hecho él durante muchos años, cuando yo me fui, ha sido el socio director. Sí. Y yo creo que eso, bueno, tú como profesional dentro del mundo legal, pues creo que lo que voy a decir, pues seguro que estás de acuerdo, ¿no? Yo creo que los abogados tenemos que saber rodearnos de muy buenos profesionales y yo la verdad no podría haber hecho esto sin la figura del CFO, sin un equipo también muy bueno que me ayudó muchísimo, o sea, en el equipo en el que yo podía confiar los asuntos. Pero a ver, no te oculto que cuando el despacho creció, a mí la verdad es que el tema me desbordó, ¿no? Porque creo que un socio director tiene la obligación de tener su puerta siempre abierta y bueno, pues cuando tienes un equipo de 10 personas, pues 10 por 5 minutos son 50 minutos. Sí. Cuando son casi 100, pues es que si todo el mundo entra a tu despacho, pues no haces otra cosa, pero tu obligación es atender un poco a las inquietudes de todos, ¿no? Y la verdad es que esa parte es un equilibrio complicadísimo. Yo, el que fue uno de mis mentores e inspiradores, que fue Antonio Hierro en Cuatro Casas, uno de los consejos que me dio es no te desprendas jamás, eres abogado y tienes que estar al lado de tus clientes y yo eso, bueno, pues no te oculto que poder ser capaz de mantener ese equilibrio pues fue y es hoy en día pues a costa de dormir poco, muchos sacrificios y de comerle muchas horas a tu vida personal, ¿no? O sea, te mentiría si te dijera que esto me organizó fenomenal y pues no, yo la verdad es que he estado y sigo estando daily basis acostándome a las 2 de la mañana, o sea, y es así, ¿no? Pero también es verdad que yo creo que haces una gran diferencia en temas que pueden parecer puramente administrativos, pero por ejemplo la evaluación de los abogados y del equipo de Business Services para mí es algo que es fundamental, o sea, el hacer una buena evaluación y un buen sistema de appraisal. Y esto lo tiene que hacer el socio director, pues bueno, es verdad que no necesariamente, y yo creo que ahí también fui aprendiendo a delegar y a ser consciente que el socio director no tiene por qué estar en todo, ¿no? Es un ejercicio en el que tienes que empezar a confiar, que yo creo que eso es lo que probablemente peor hagamos los abogados, ¿no? Una de las cosas que yo creo que más cuestan, siempre hay dos cosas para mí, que es captar clientes y delegar. Yo creo que son dos cosas que cuestan mucho. Pero bueno, sí que es verdad que esto para mí fue un aprendizaje brutal, pero de nuevo gracias a haber contado con un equipo fantástico, ¿no? Apoyando. ¿Y qué otros mentores o referentes has tenido a lo largo de tu carrera? Pues mira, yo de verdad que he tenido, creo que muchísima suerte, porque desde que empecé en Cuatro Casas, yo estaba con Antonio Hierro, que la verdad es que para mí es un abogado que, bueno, también porque yo te diría que es mi primer jefe y casi ha sido mi único jefe, pero bueno, tener a alguien que cree en ti, y que cuando tú no has sido el Tribunal Supremo en tu vida te dice, oye, no, tú vete para allá, que lo vas a hacer fenomenal. En lugar de frenarte, ¿no? Como le pasa a muchos
colegas que tengo, ¿no? Que me decían, joder, llevo 10 años en el despacho y me siguen corrigiendo los mails, ¿no? Pues yo la verdad es que no he tenido eso. Yo he tenido un jefe que fue Antonio Hierro, primero con una visión muy clara de negocio, de desarrollo de negocio, de lo que íbamos a construir como despacho de litigación, con especialidades y pues eso, un gran líder y visionario, pero luego con la generosidad de no tener ningún problema en que si había un curso, pues en aquella época tenía mucho predicamento la APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección, ¿no? Y pues tú a lo mejor con 20 y pocos años, oye, no, el que sabe de protección de datos eres tú, para allá que te vas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues la verdad es que he tenido muchos jefes. Mira, en Berenberg, sin ir más lejos, pues David Kerr, el que era el CEO del despacho, pues también, de nuevo, yo tenía 34 años, tenía un buen background, pero el decir, oye, confío en ti y creo que eres la persona, yo creo que eso es fundamental, ¿no? El que tengas personas que confían en ti y que te empujan y te dejan volar, ¿no? Sí. Y bueno, sería injusto, porque ya te digo, pues Miles Carley en Linklaters, ¿no? Alejandro Ortiz, o sea, siempre he estado con, la verdad es que con, vamos a decir, por ejemplo, Alejandro era como mi mentor, ¿no? Porque yo no era socio en aquella época, era director de departamento. Pero bueno, personas que confían en ti y bueno, que te hacen tirarte a la piscina. Y yo creo que eso es lo que, bueno, pues la oportunidad que todos queremos y que lamentablemente yo por historias que me cuentan, ¿no? Pues a veces no ocurren, ¿no? Si pudieras hablar con ese Javier que arrancaba su etapa como socio director de Bert&Bert, ¿qué consejo le darías? Bueno, pues como te decía antes, a ver, yo hay una parte de ilusión que tiene una startup que hace que estés a lo mejor dedicándole 5 horas a elegir los muebles, ¿no? Del despacho y estar hablando ahí con los que van a hacer la reforma, ¿no? Cuando, pues, bueno, empezamos en Business Center y luego cogimos parte en Jorge Juan 8, parte de lo que era Uría Menéndez, ¿no? Y entonces yo la verdad es que pienso ahora en todas esas horas que le dediqué a eso y digo, bueno, pues la verdad es que eso, en fin, no era necesario. Se puede ver delegado, vamos. Eso se puede ver delegado, efectivamente. No era estrictamente necesario que todas esas horas, que luego ya te digo, porque como tenías los clientes, las tenías que hacer ahí. Luego es inevitable, tú personalizas todo, o sea, porque llega un momento en el que el despacho lo consideras, a ver, como tuyo, ¿no? Como tu bebé, ¿no? Y entonces, joder, yo cualquier cosa que había ahí, cualquier crítica, me la tomaba casi como personal, ¿no? Porque se producía una confusión absoluta de intereses, ¿no? Y un grado de implicación emocional brutal. Una implicación, efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? Que hace que yo creo que los años y pues te hacen ver, decir, oye, mira, que relativiza hay que ponerle pasión a esto y demás, pero que no pasa nada. Oye, y si alguien se va del despacho, tampoco es una traición, eso es lo que te digo. Pero bueno, ese grado de implicación que, a ver, que creo que inevitablemente, bueno, yo mucho post-M&A y mucho conflicto con startups, y es ese conflicto entre el fundador y bueno, y al final el inversor, ¿no? Pues yo al final, oye, Londres había confiado en mí, pero el despacho, vamos a ver, no era mío, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que hay que a lo mejor tener eso un poco claro, ¿no? Para que no se produzca una implicación emocional tan fuerte, ¿no? Que hace que bueno, que arrastre con todo. O sea, yo aparte, no te he contado, pero mis hijas, o sea, para añadirle emoción al asunto, yo soy papá de mellizas y mis hijas nacieron a la vez que estaba abriendo Berenberg, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues ni te cuento todo lo que me he perdido, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, pues esa parte yo creo que va al punto que me decías antes de delegar, de dejar que delegar es permitir a otros que hagan cosas que, bueno, que tú crees, que no sé si es verdad que las vas a hacer mejor, pero que las hagan
aunque las vayan a hacer peor que tú, pues que las hagan, pero no tienes por qué hacerlas tú, ¿no? Y eso es algo que yo diría, y ahora, bueno, me ha tocado estos años hablar con algunos socios directores y yo me sonrío por dentro, porque claro, es inevitable que veas, bueno, pues que todos caemos en eso, ¿no? Y también te digo, mucho mejor eso que ser un pasota, ¿no? Pero creo que tiene que haber un justo equilibrio. Sí, ¿crees que las nuevas generaciones tienen esta implicación emocional? Mira, te voy a contestar con una canción de Giovanotti. Y Giovanni, quali? Y Giovanni... Mira, esto va a hablar de los jóvenes, ¿no? En genérico, las nuevas generaciones. Yo creo en las personas con nombres y apellidos. Te metería un rollo ideológico cuando oigo esto de las nuevas generaciones y ya cuando las ponen letras ni te cuento. No, yo creo que cada época es evidente que sí que es cierto que lógicamente hay elementos comunes a generaciones de edad, ¿no? Porque no es lo mismo haber crecido con 2 canales de televisión, haber crecido en el mundo de redes sociales, ¿no? O sea, tampoco que me quiero poner muy radical en cuanto a que no existe una generación, pero una cosa que me encanta de la profesión es que tengo la oportunidad de estar muy cerca de personas muy jóvenes que están empezando y si te digo la verdad, creo que en los buenos no veo grandes diferencias. Viendo un poquito tu trayectoria, publicaciones como Chambers & Partners, hace 17 años que te reconocen en 4 guías distintas, fuiste uno de los pioneros en todos los temas de data protection, privacidad, al final creo que ese reconocimiento a nivel de mercado ahí está. ¿Cómo ha ido evolucionando un poco tu carrera profesional en ese sentido hasta la posición que estás a día de hoy? Bueno, a ver, es verdad, ¿no? que ahí están los reconocimientos. Te diría que uno de los que más, por supuesto, Chambers, el llegar a Chambers, ¿no? es algo que a todo abogado le emociona mucho. A mí un reconocimiento que me hizo especial ilusión cuando abrí Samaniego fue el de Financial Times, Innovative Lawyers, que nos reconocieran como que me reconocieran como uno de los 10 abogados más innovadores. Y eso enlaza con lo que te quería decir, cuál ha sido mi evolución, ¿no? Yo creo que todas las generaciones, y yo siempre he dicho que en España, que tenemos una industria legal alucinante, o sea, brutal, hubo ahí unas personas, ¿no? que fueron Garrigues, Uría, Cuatrecasas, con nombres y apellidos, que transformaron un sector, ¿no? Y si piensas lo que eran esos despachos de piso a lo que fue la transformación, ¿no? Pues ahí están, y bueno, y Gómez Acebo, no me quiero olvidar, pero bueno, esos despachos españoles, pues esas personas, esos líderes cambiaron la manera de hacer las cosas, ¿no? Para mí siempre me ha motivado el ser capaz de mejorar bueno, pues lo que te has encontrado, ¿no? Y en mi evolución profesional yo fui observando que a medida que pasaba el tiempo, digo, no puede ser que yo utilice la misma propuesta de honorarios que utilizaba hace 15 años, cuando empecé. No podemos estar dando soluciones a los clientes con herramientas y con modos de hacer las cosas de hace 15 años, ¿no? Desde muy pronto en mi carrera yo estuve al lado de la tecnología, y la tecnología como facilitador. Y me di cuenta, y eso bueno, pues fue en el año 99, cuando estaba todavía en Cuatrecasas, con uno de los clientes del despacho, que empezamos a paquetizar soluciones de protección de datos. Y ahí, bueno, con el que ahora es Manuel Esteban, que es nuestro director del área de Legal Tech. Pero eso ocurrió hace 25 años. ¿Por qué? Porque empecé a ver, y esto en mi carrera, y espero no estarme desviando de la pregunta, que aparte de horas y hombres / mujeres, ¿no? que es como solucionan los despachos los problemas, sí. Pues la tecnología estaba permitiendo solucionar muchos problemas, y que había otras profesiones, como los consultores, como era el caso de Manuel Esteban, que estaban ayudando
a solucionar esos problemas que daban los clientes. Entonces, mi evolución y lo que me llevó a la creación de Samaniego como a LSP fue el decir, el mundo está cambiando y los despachos a lo mejor no estamos cambiando tan rápido como el mundo. Seguimos solucionando los problemas, si lo piensas, con horas y hombres. Y bueno, sí, vamos integrando la tecnología, pero para mí, digo, es que es tan importante ir buscando el mercado y viendo qué soluciones de software van apareciendo en el mundo legal, como entrevistar juniors. Mientras que los despachos, RQTR, personas y horas, y vender horas. Entonces ese fue el gusanillo que a mí me empezó a picar, también porque he tenido la suerte que yo he trabajado muchísimo y he asesorado mucho al mundo de la consultoría estratégica y tecnológica. Y yo veía cómo funcionaban los consultores. Entonces eso fue una fuente de inspiración, el estar tan cerca de la tecnología. O sea, tampoco he inventado yo aquí, soy un visionario, no. Pero yo veía cómo funcionaban esos clientes y bueno, es que tiene toda la lógica. Y el ir trayendo un Dream Team para cada asunto. ¿Por qué? Porque los despachos, y eso bueno, lo he escrito bastante, ¿no? Y no quiero repetirme, pero al final no solo tienen, ya te digo, esas dos herramientas, que es el tiempo y los hombres, sino que además son estructuras muy cerradas. O sea, si tú vas con un problema laboral a un despacho, te van a presentar a su laboralista. Y digo, bueno, a lo mejor tu laboralista no es el laboralista preciso para este asunto, porque este está especializado en directivos, pero no está especializado en ERES, ¿no? Entonces, mi evolución fue, oye, tenemos que ser capaces, también, ¿por qué? Porque estábamos en un momento que estaba apareciendo la economía de plataformas, estaba donde puedas conseguir el Dream Team para cada asunto, que no es necesariamente la solución cerrada que ofrece el despacho. Y esos han sido un poco motivadores que han llevado a mi evolución de cómo tiene que ser la prestación de los servicios legales, ¿no? Y por lo que, bueno, decidí el paso con Samaniego. Y cuando das ese paso de fichar a un matemático como Manuel Esteban para el despacho, ¿qué soluciones ya tenías en mente y proyectabas para poder servir mejor a tus clientes? Porque entiendo que era más el foco, poder servir mejor a los clientes. Por supuesto, siempre mejoras o puedes encontrar ángulos de mejora interna a nivel de procesos, pero entiendo que al final es el fin último, es también servir mejor al cliente, ¿no? ¿Qué era lo que estabas visualizando? Bueno, como te digo, el fichaje de Manuel no fue tanto porque fuera matemático, que es matemático, y además, curiosamente, él hizo en el año 88 su especialización en inteligencia artificial, o sea que no es alguien que venga ahora de la moda de la inteligencia artificial. Como te decía, el antecedente está en que Manuel dirigía ITEN Consultores, que era un cliente de Quatre Casas, con el que montamos este paquete de protección de datos, porque yo me daba cuenta de que es que un despacho no llega, porque para hacer compliance de protección de datos no solo hay una parte legal, sino también una parte técnica y organizativa, ¿no? Y bueno, ya habíamos trabajado juntos, nos habíamos entendido muy bien. Con lo cual, pues no tuve que ir a mercado y decir, no, estoy con un job description de traerme un matemático. Realmente tenía alguien que conocía la tecnología y que iba a hacer esa función, y que es la que él está haciendo, de barrer el mercado. O sea, nosotros estamos continuamente haciendo due diligence de todo lo que va saliendo. Bueno, yo, por cierto, me arrepiento de no haber hecho alguna inversión, porque algunas empresas como HiQ, que luego compró Thomson Reuters, cuando eran startups, Manuel me decían, oye, mira estos tíos que merece la pena meterle ahí. Que están haciendo una plataforma muy buena, ¿no? Pero el rol sí, es un poco lo que tú dices. Claramente, él aportaba ese conocimiento tecnológico que un abogado, yo por lo menos, pues no aporto. O sea, sí que intuyo. O sea, yo hay cosas que digo, por pura intuición, digo, vamos a ver, esto se tiene que poder hacer de una manera más rápida y mejor. O sea, esto no tiene ni pie ni cabeza. Eso, yo llego hasta ahí, ¿vale? Manuel es quien dice, pues sí, esto hay tecnología que nos puede ayudar a hacerlo de una manera mejor, y además no es esta tecnología, sino que es esta otra, ¿no? Y a mí me pareció que era alguien en ese enfoque solution driven, ¿no? O sea, que era lo que yo creo que destila tu pregunta. Pues era una pieza que para mí era fundamental.
Hace 5 años, me acuerdo en una conversación, hablabas y defendías mucho el modelo de equipos líquidos para poder no estar sobreestructurados en momentos que quizás no sea tan necesario, porque en muchas ocasiones el modelo del gran despacho pues te puede llevar, ¿no?, a sobreestructurarte, ¿no? ¿Cómo crees que va a estar evolucionando el mercado legal frente al modelo tradicional, más piramidal, burocrático, etcétera, y estos modelos más híbridos o evolucionados que han ido apareciendo en los últimos años? Pues, a ver, yo creo que estamos ya en un momento de profecías autocumplidas, pero aquí en Estados Unidos hay lo que se llaman los Distributed Law Firms, que ahí está Fisher Boyles, ahora, bueno, que han tenido un spin-off y es Ferdinand, bueno, me van a matar, Pearson Ferdinand. ¿Vale? Son modelos distribuidos que tienen firmas virtuales de solo socios. Eso ya está, digamos, aquí en este mercado evolucionando mucho. Es un modelo distinto a los modelos Action de legal staffing, ¿no?, de abogados por proyectos. Ya existen estas firmas, estos Richmond, ya digo, Pearson Ferdinand, Fisher Boyles, con lo cual ese modelo claramente, la tecnología lo que hace es poner en conjunto todas estas personas, porque si lo piensas en estructuras cerradas típicas, muchas veces entre tu oficina de Madrid y la oficina de Barcelona, pues tampoco, sí, te llamas de la misma manera, pero no había tantos elementos comunes, ¿no? Con lo cual la tecnología está haciendo que se desarrollen estos modelos. Si piensas en las Big Four, todo el mercado de Legal Managed Services pues no para de crecer, los grupos editoriales no paran de crecer, y yo donde veo que vamos a ver, y ahora, bueno, pues con la revolución de la inteligencia artificial generativa, pues parece que lo vamos a ver, es en todas las tecnológicas, las consultoras tecnológicas, los Capgemini de este mundo, Atos, etcétera, que tengan también verticales de legal, de soluciones legales. Eso no ha llegado todavía, porque ellos tienen, si piensas en sus verticales, pues tienen teleco, energía, servicios financieros, pero yo ahí sí que veo que lógicamente habrá toda una parte middle market, donde hay mucho despacho ahora que va a ser complicado que siga como está. Estamos en un fenómeno de concentración. Yo creo que ese fenómeno va a seguir creciendo. Hablamos hoy desde Miami. Las fusiones transatlánticas es evidente que van a seguir, y hay fenómenos también como el Brexit en los despachos ingleses que yo creo que les está afectando, con lo cual vamos a ver ese fenómeno de concentración y de despachos más grandes, y luego nuevos actores prestando servicios legales que hasta ahora los estaban prestando los despachos. Otro tema que yo creo que también anticipamos cuando empezamos esta locura de las firmas alternativas, ¿no?, que era que todos los despachos ya incorporan, y si piensas, tienen o una filial o un departamento importante llámalo Legal Tech, llámalo Legal Solutions, operaciones legales, sí, pero con un componente importante de tecnología, ¿no? Con lo cual estamos en un momento pues de cambio. Bueno, igual que vivimos ese cambio en los 90 del piso a la gran firma, pues ahora estamos en otro momento que claramente tiene a la tecnología como uno de los pilares de ese cambio, y en esas estamos, ¿no? ¿Cómo crees que la inteligencia artificial generativa afectará a las firmas de abogados? Pues mira, me encantaría saberlo, o sea, mucho. Frente a agoreros, ¿te acuerdas con el metaverso? Sí. Que parecía como con Second Life, ¿no? Que se iba a ser el cambio de paradigma y demás. O sea, sí que es cierto que llevamos realmente con ChatGPT nada de tiempo, pero que los cambios que está teniendo son brutales. Herramientas como Harvey, los resultados son espectaculares, con lo cual yo solo me atrevo a decir, igual que me atreví a decir que lo del metaverso y cuando me decían el blockchain, pues yo no termino de verlo, que esta sea el cambio, el detonante,
desde luego con los primeros resultados que estamos viendo, pues desde luego se avecina un cambio brutal. ¿Hacia dónde va a ir? Honestamente no soy capaz en este momento de verlo. Igual que, mira, tengo una anécdota. Me acuerdo que un cliente me invitó en el 90 y tantos a enchufarme en LinkedIn, ¿no? Y yo decía, joder, esto es una tontería. Digo, pues yo ya te conozco. Digo, o sea, ¿para qué me llama? O sea, no era capaz de ver. Y fíjate el poder de LinkedIn. Bueno, yo de hecho he conseguido clientes corporativos, o sea, vía LinkedIn, pero clientes importantes vía LinkedIn. Pero te reconozco que en aquel momento ni lo intuía. Ahora sí que veo, porque ya he visto resultados. Nosotros, bueno, pues casi todos los despachos tienen su chat GPT, vamos a decir, cerrado, ¿no? Y lo estamos utilizando. Y nosotros en lo que es la parte de Samaniego, que Samaniego sigue teniendo su vida, Manuel Esteban, estamos ya incorporando soluciones, y lo que atisbamos, la verdad es que da vértigo, porque realmente es que no es que llegas a hacer el trabajo de un junior, ¿no? Hace el trabajo de 1 millón de juniors y más rápido, ¿no? O sea que desde luego estamos ante un cambio importante, ¿no? Es decir, que sí que has vivido casos concretos que te han impactado, de decir, wow, esto es otro level, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que lo que, de hecho, si habláis con las empresas, hay algunas empresas algunas asesorías jurídicas que bueno, que también eso es otro cambio, ¿eh? O sea, no solo el cambio está en los despachos, justo, sino también en las asesorías jurídicas. Algunas de ellas, el otro día hablaba con una IBEX 35 española, que ya ha obligado a utilizar Harvey, ¿no? Y los abogados tienen la obligación de consultar 5 veces al día y pedirle cosas a Harvey, ¿no? Cuando tú empiezas a hacer ese ejercicio, claro que en el fondo estás también nutriendo de información al sistema, y lo usas, porque la tecnología muchas veces está disponible, pero el problema es que no se usa. Pero cuando la empiezas a usar, la verdad es que, bueno, sí que realmente causa cierto vértigo. ¿Cuáles crees que han sido los errores históricos en esa relación General Counsel o asesoría jurídica con los despachos de abogados? No sé, errores históricos. No me atrevería. No sé muy bien por dónde va tu pregunta, ¿eh? Sobre todo en la relación, ¿no? En muchas ocasiones en The Legal Podcast hemos tenido varios encuentros, varios episodios con General Counsel. Al final se quejan un poquito de que las firmas no terminan de ser en muchas ocasiones clientecéntricas, que siguen todavía muy metidas, pues, en su propio business, pues en su facturación, vale. En reporte de facturación interno de cumplimiento de objetivos, y que en muchas ocasiones sienten que no entienden el negocio, que no entienden la velocidad o los tiempos de respuesta cuando hay, pues, cierta inquietud, que a veces dicen, vale, pero te doy la respuesta larga o la corta, ¿no? Pues vale. No, bueno, un poquito pues, en esa línea. Casi has contestado. De hecho, contestar la pregunta. Pero mira, yo creo que en general, ¿no? Hay muchos abogados que, bueno, por la manera en la que están entrenados, ellos van a vender su libro y van a vender su libro. Y a mí me parece que más que el error histórico, o sea, el error de partida, que es, bueno, pues como cuando vas a ver un cliente, ¿no? Es ir allí y soltarle al cliente tu rollo y en lugar de escucharle. O sea, yo creo que esto que es una perogrullada, probablemente es lo más importante, es invertir mucho tiempo. Yo a ver, claro, me dedico a resolución de conflictos y yo puedo ir con dos enfoques, ¿no? O decir, oye, tienes un contrato, estás sometido, imagínate, a los tribunales de Barcelona, pues ya está, vengo aquí, vamos a hablar del pleito en Barcelona, ¿no? ¿Puedo hacer eso o puedo decir al cliente, oye, este conflicto, realmente a ti qué te interesa de este conflicto? Porque al cliente no quiere comprarte un pleito en los juzgados de Barcelona de aquí a la eternidad. Lo que quiere es solucionar esto. Y entonces, a partir de ahí, tú elaboras estrategias para, una vez que has entendido de verdad lo que le interesa al cliente, solucionarlo.
Y muchas veces la solución no está en el contrato, está en, oye, pues vamos a cursar una invitación para que medien y vamos a conseguir sentarlos, nos quitamos esto de en medio porque tenemos aquí esta contingencia, mientras que si tú vas ahí y le cuentas al cliente, le das una teórica de litigación en los juzgados de Barcelona, de medidas cautelares en Barcelona, pues vale, muy bien, pero el cliente no quiere eso, ¿no? Entonces, yo creo que al final tener empatía, entender los intereses de verdad, y es entender que eso pasa en resolución de conflictos, que es salir de la posición, ¿vale? Que es yo tengo razón, esto lo tengo ganado, al interés, y es a ti que te interesa. Y si haces ese ejercicio, yo creo que te alineas con el cliente. Yo la verdad es que tengo clientes que eso, bueno, es una súper satisfacción, después de haberme cambiado ya más de una vez de despacho, y tengo clientes con los que tengo el orgullo de llevar desde bueno, pues casi desde que empecé, desde hace 30 años, y es por haber antepuesto siempre sus intereses a los míos. Y eso creo que, aunque parece obvio y es una obligación deontológica, muchos abogados realmente, bueno, ya hay consideraciones éticas, pero están en su interés y es, oye, estoy aquí litigando hasta la eternidad este asunto, o creo que lo que nos hace buenos abogados es centrarnos en solucionar al cliente el problema. Si tú le solucionas a alguien un problema que le está quitando el sueño y encima se lo solucionas de una manera eficiente, le dicen, mira, es que hasta no me debes nada porque es que esto ha sido mucho más fácil de lo que pensábamos, claro. Fidelizas a esa persona para siempre. Y yo creo que, no sé, tampoco un abogado, es que no somos mucho más, no somos... y eso yo creo que a veces nos olvidamos, ¿no? Igual que en esas reuniones, ¿no? Que yo estoy harto de ir a reuniones donde tienes a abogados que parece que tienen que justificar su presencia en la reunión y entonces alargan eso innecesariamente con teóricas y cuestiones académicas que no vienen absolutamente a tono. Yo creo que es mucho más sencillo, ¿no? Estamos para solucionar problemas. El americano a veces sí que va más to the point, ¿no? Justo al punto, bueno, ¿o te encuentras también casos de esos? Bueno, aquí en Estados Unidos, o sea, sí que es verdad que vamos a decir, en la manera de trabajar es muy pragmática, pero también yo te diría que en cuanto a eficiencia y en cuanto a las cuestiones éticas que te decía antes, de buscar la solución, pues bueno, ahí lamentablemente tampoco tenemos mucho que envidiar, o sea, que sí que me encuentro con mucho despacho que hace unos overkills impresionantes, que magnifica los asuntos y eso también tiene que ver con la honradez profesional, ¿no? O sea, que sí que es verdad que la manera de trabajar es mucho más ejecutiva y asertiva, pero los otros problemas que te decía antes, de empatizar con el cliente y de priorizar los intereses del cliente a los tuyos, no los veo tanto. Uh-huh. ¿Qué diferencias has visto del mercado legal en Estados Unidos, en Miami, frente a España? Bueno, esto es una sociedad. Yo por cierto, algo que estoy ahora es estudiando Common Law, y uno de los objetivos que me he marcado es porque estoy aquí certificado como abogado extranjero, pero no tengo el bar, ¿no? Y bueno, pues un objetivo que tengo, que eso también es lo bueno que tiene nuestra profesión, de estar siempre aprendiendo, pues es ser capaz de entender más ese mindset del common law, ¿no? Pero yo te diría que esto es una sociedad excesivamente litigiosa, una sociedad excesivamente pendiente del liability. O sea, aquí cualquier cosa, hasta entrar en esta habitación, siempre tienes ese miedo a que te vayan a demandar y demás. Pero es un mercado tremendamente competitivo, donde los servicios se valoran mucho y se pagan muy bien. O sea, aquí yo creo que las compañías pues aceptan de buen grado el invertir en asesoramiento jurídico, ¿no? Yo no veo, bueno, en Europa yo creo que se ha llegado a un mercadillo persa que a veces es un poco tremendo, ¿no? O sea, que
que no se da a lo mejor la importancia que se debería dar, tal vez porque aquí, claro, si patinas, el riesgo al que te enfrentas es muy grande. Ahora nueva etapa en Osborne Clarke, al final como nuevo socio líder de la oficina aquí en Miami. ¿Cómo has vivido, digamos, el fichaje y qué crees que va a deparar esta nueva etapa? A ver, la verdad es que ha sido muy ilusionante el modelo de Osborne Clarke aquí en Estados Unidos. Yo me he unido al equipo americano. Es un modelo que empezó hace 25 años como Rep Office en Silicon Valley y ayudó a atraer a todas esas empresas americanas que se expandieron luego a Europa. Y como te decía, el despacho se haya fijado en la Florida, pues yo creo que es muy significativo, porque hasta ahora estaba en California y Nueva York, pero creo que es muy significativo también de la importancia que está cobrando en el mercado legal esta plaza y su vínculo con Latinoamérica, ¿no? Con lo cual a mí, pues bueno, esa visión que tuve hace 10 años cuando me vine, pues que alguien con un despacho internacional la comparta, pues oye, te da mucha tranquilidad, ¿no? En cuanto a, oye, pues parece que esas visiones no eran una locura, ¿no? Y lo que me parece interesante, como te decía, el despacho está ahora estamos en un momento de reconsideración de esa estrategia americana, y el poder estar en primera línea de frente desde aquí en lo que vayan a ser los cambios de la estrategia americana, pues me parece que es una muy interesante para mi carrera. Osborne Clarke, además, y eso me ha traído mucho, tiene Osborne Clarke Solutions, que es la parte de ALSP del despacho, y ahí tenemos también esa creencia común en la transformación y la innovación de los servicios legales. Así que nada, con muchas ganas de poder aportar lo que son estos 30 años al despacho y contribuir a su estrategia americana. Sí. Javier, ha sido un enorme placer, como siempre, un enorme placer tenerte. Y muchísimas gracias, Javier. Pues muchísimas gracias, Marc, y para vosotros también gracias por estar siempre con la antena puesta y siempre pendientes de las últimas tendencias y del seguimiento del mercado que hacéis tan estupendo, y también por vuestro compromiso con Latinoamérica, ¿no? Que yo creo que es algo que tenemos en común. Así que gracias, de verdad, Marc. Los proyectos internacionales al final te ayudan a crecer y es fantástico, así que seguimos. Gracias. Muy bien, muchas gracias.